Todo comenzó el día en que acepté un trabajo de demolición en una iglesia que llevaba abandonada más de 40 años. La empresa para la que trabajaba había ganado la licitación para derribar el edificio porque estaba a punto de venirse abajo y representaba un peligro para las personas que vivían cerca. Para nosotros era un trabajo como cualquier otro. Entrábamos, retirábamos todo lo que pudiera reutilizarse y después las máquinas hacían el resto. Nunca imaginé que ese lugar escondía algo que nadie debía tocar. La iglesia estaba a las afueras del pueblo, completamente aislada. Las paredes estaban agrietadas, el techo tenía enormes agujeros y casi todas las ventanas estaban rotas. Aún así, había algo que llamaba la atención. Desde el primer momento, a diferencia de otros edificios abandonados, donde suele haber basura o señales de vandalismo, allí todo permanecía extrañamente intacto. Los bancos seguían acomodados frente al altar. Las imágenes religiosas continuaban en su lugar y hasta las velas viejas permanecían donde alguien las había dejado muchos años atrás. Era como si la gente simplemente hubiera dejado de entrar, de un día para otro. Mientras comenzábamos a retirar los primeros muebles, apareció un sacerdote muy anciano caminando lentamente por el pasillo central. Nadie sabía de dónde había salido porque la iglesia llevaba cerrada décadas. Se acercó al encargado de la obra y le preguntó si realmente pensábamos derribar el edificio completo. El encargado respondió que sí, y hasta le mostró los permisos firmados por las autoridades. El sacerdote no discutió, solo pidió una cosa. Dijo que, antes de mover el altar principal, le permitiéramos entrar unos minutos porque necesitaba comprobar que todo seguía exactamente donde debía estar. El encargado se negó porque el trabajo ya había comenzado y no quería retrasar la demolición. El anciano bajó la mirada y, antes de marcharse, dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Explicó que debajo de ese altar no había tesoros ni documentos antiguos. Dijo que muchos años atrás varios sacerdotes realizaron un ritual para mantener encerrada una presencia que jamás debía volver a salir. Nos advirtió que si rompíamos el sello, sin saber lo que estábamos haciendo, no habría manera de volver a encerrarla. Ninguno de nosotros le creyó. Algunos incluso se rieron pensando que solo intentaba evitar que destruyeran la iglesia. Al día siguiente llevaron la maquinaria pesada para retirar el altar. Apenas levantamos la enorme base de piedra, descubrimos una estructura que ninguno esperaba encontrar. Debajo había una tapa circular de hierro, asegurada con gruesas cadenas completamente oxidadas. En el centro había un crucifijo de metal, atravesando una especie de placa de piedra donde todavía podía verse varias inscripciones grabadas. Lo más extraño era que, a pesar de haber pasado tantos años bajo tierra, el hierro no tenía casi señales de corrosión, como si alguien hubiera estado cuidándolo en secreto todo ese tiempo. Fue entonces cuando uno de mis compañeros dijo, medio en broma, que quizá el viejo sacerdote no estaba tan loco como habíamos pensado. Al principio ninguno quiso tocar las cadenas. Nos quedamos varios segundos mirando aquella estructura sin decir una sola palabra. Era extraño encontrar algo así debajo de un altar. Uno de los obreros comentó que seguramente se trataba de una antigua cripta y que si había objetos de valor, debíamos avisar a las autoridades antes de seguir. El encargado, que ya estaba cansado de los retrasos, respondió que termináramos el trabajo de una vez. Trajeron una cizalla para cortar las cadenas, pero ocurrió algo que nos puso incómodos a todos. La herramienta, que llevaba todas las mañanas funcionando sin problemas, dejó de hacerlo justo cuando intentaron cortar el primer eslabón. Pensamos que era una falla mecánica, así que buscaron otra.
Mientras esperábamos, el ambiente empezó a sentirse diferente. No era algo que pudiera explicarse fácilmente. Dentro de la iglesia el aire se volvió mucho más frío que afuera. Recuerdo que me froté los brazos porque sentía la piel completamente erizada, aunque ese día hacía bastante calor. Nadie decía nada, pero bastaba mirar las caras de mis compañeros para entender que todos estaban sintiendo exactamente lo mismo. Incluso el operador de la retroexcavadora comentó que tenía un dolor de cabeza muy fuerte desde que había descubierto aquella tapa. Cuando llegó la segunda herramienta, las cadenas se dieron con facilidad. Lo raro fue que apenas cayó el último pedazo de metal al suelo, toda la iglesia quedó en un silencio absoluto. Los pájaros que se escuchaban desde los árboles desaparecieron de golpe. Ni siquiera se oía el viento entrando por las ventanas rotas. Era un silencio tan extraño que uno de mis compañeros dejó escapar una risa nerviosa para romper la tensión. Nadie más se rió. Entre 4 personas, levantamos lentamente la pesada tapa de hierro. Debajo no había una escalera ni una cripta como imaginábamos. Solo había un espacio completamente oscuro del que salía un aire helado con un olor muy fuerte a tierra húmeda y cera quemada. Alumbramos con linternas, pero la luz parecía perderse unos pocos metros más abajo. No alcanzábamos a distinguir el fondo. Mientras intentábamos ver qué había dentro, escuché claramente que alguien caminaba detrás de nosotros, sobre los viejos pisos de madera. Me di la vuelta pensando que había llegado otro trabajador, y no había absolutamente nadie. Cuando volví a mirar hacia el agujero, uno de mis compañeros seguía inmóvil, con la linterna apuntando hacia abajo. Tenía el rostro completamente pálido. Me acerqué para preguntarle qué había visto, y sin apartar la mirada de la oscuridad, me respondió con una voz que apenas le salía del cuerpo. Acababa de escuchar a alguien susurrar su nombre desde el fondo. Lo peor fue que, unos segundos después, los demás también empezamos a escuchar el mismo murmullo. No entendíamos las palabras, pero era evidente que había una voz allí abajo, y no pertenecía a ninguno de nosotros. El encargado perdió la paciencia y nos dijo que dejáramos de inventar cosas. Aseguró que todo era producto del miedo y que, si seguíamos perdiendo el tiempo, la obra nunca terminaría. Ordenó que llenáramos el agujero con tierra y comentó: para continuar con la demolición. Nadie discutió. La verdad era que todos queríamos salir de esa iglesia cuanto antes. Mientras descargábamos el primer saco de cemento, ocurrió algo que terminó de romper el ánimo del grupo. Uno de los obreros empezó a gritar desesperado. Soltó la pala y salió corriendo hacia la puerta principal diciendo que alguien acababa de tocarle el hombro desde atrás. Lo seguimos inmediatamente pensando que había sufrido algún accidente. Pero cuando intentamos calmarlo, estaba completamente temblando. Repetía una y otra vez que, al voltear, no había visto a nadie, aunque había sentido perfectamente una mano sujetándolo. Ese mismo día suspendieron la demolición porque ya nadie quiso volver a entrar. El encargado intentó convencernos de regresar a la mañana siguiente, pero más de la mitad del grupo renunció a la obra esa misma tarde. 2 días después la empresa decidió abandonar definitivamente el proyecto, porque no conseguía reunir otro equipo dispuesto a continuar. Oficialmente dijeron que el edificio presentaba problemas estructurales que no estaban contemplados en el contrato. Pero todos los que estuvimos allí sabíamos que esa no era la verdadera razón. Unas semanas después volví al pueblo por otro trabajo y aproveché para pasar por la iglesia. Pensé que encontraría maquinaria o personal de otra empresa,
pero el lugar seguía exactamente igual. Lo único que había cambiado era que el altar estaba nuevamente en su sitio. No parecía un altar reconstruido. Era el mismo que nosotros habíamos retirado. Las cadenas también estaban otra vez colocadas debajo de la base de piedra, como si nadie las hubiera cortado jamás. Me acerqué para preguntar a un vecino quién había hecho ese trabajo, pero me respondió que, desde el día en que abandonamos la obra, nadie había vuelto a entrar a la iglesia. Hasta hoy sigo trabajando en construcción y he participado en demoliciones mucho más peligrosas que aquella. Nunca he vuelto a escuchar voces ni a vivir algo parecido. Sin embargo, cuando alguien menciona esa iglesia, siempre recuerdo lo que dijo el viejo sacerdote antes de irse. En ese momento ninguno quiso creerle. Ahora tampoco puedo asegurar que dijera la verdad. Lo único que sé es que esa iglesia sigue de pie. Nadie volvió a intentar derribarla, y cada vez que paso por esa carretera, veo una vela encendida detrás del altar. Nunca he visto quién la prende. Nunca he visto entrar a nadie. Y sinceramente, ya no tengo la menor intención de averiguarlo. Si están disfrutando estos relatos y les gusta este tipo de historias, pueden apoyar a Historias Oscuras dejando su me gusta y suscribiéndose al canal. De verdad ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo historias nuevas. Ahora sí, acompáñenme con el siguiente relato. Una noche recibí una llamada del sacerdote de mi pueblo, pidiéndome un favor muy extraño. Yo lo conocía desde niño porque durante varios años había ayudado como sacristán cuando era adolescente. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, así que me sorprendió que me buscara después de tantos años. Me dijo que necesitaba verme esa misma noche y que era algo que no podía explicar por teléfono. Pensé que tendría algún problema con la iglesia o que necesitaba ayuda para mover muebles antes de una celebración. Nunca imaginé lo que realmente iba a pedirme. Cuando llegué, encontré la iglesia completamente vacía. Ya habían apagado casi todas las luces y el silencio era tan profundo que hasta mis propios pasos retumbaban entre las bancas. El sacerdote me estaba esperando cerca del altar. Tenía el rostro mucho más cansado de lo normal y se notaba que llevaba varios días sin dormir bien. Apenas me vio, me dio un fuerte abrazo y me agradeció por haber ido. Después me explicó que debía viajar de urgencia para asistir a un sacerdote muy enfermo en otro distrito. Pero antes necesitaba que alguien permaneciera esa noche dentro de la iglesia. Le pregunté por qué no podía simplemente cerrar la puerta con llave e irse. Bajó la mirada unos segundos y respondió que había una razón por la que aquella iglesia nunca permanecía completamente sola durante la madrugada. Según él, desde hacía muchos años los sacerdotes del pueblo cumplían un ritual de oración cada cierta cantidad de noches. No era un ritual para invocar nada ni para pedir milagros. Era una oración que, según la tradición de la iglesia, debía hacerse sin falta, porque interrumpirla podía traer consecuencias que nadie quería volver a experimentar. Me dijo que él era el responsable de continuar esa costumbre, pero esa noche no tenía otra opción que ausentarse. La verdad es que estuve a punto de negarme. Todo aquello sonaba demasiado extraño. Él se dio cuenta de mis dudas y me aseguró que no iba a pasarme nada si seguía exactamente las instrucciones que iba a darme. Me entregó una pequeña llave antigua y me pidió que, cuando el reloj marcara las 3 de la madrugada, abriera una puerta muy vieja que estaba detrás del altar. Solo debía entrar, permanecer allí 15 minutos rezando y salir sin tocar absolutamente nada de lo que hubiera dentro. Antes de marcharse,
Me tomó del brazo con una fuerza que nunca le había conocido y me dijo que, ocurriera lo que ocurriera, mientras estuviera haciendo la oración, no dejara de rezar ni respondiera si escuchaba que alguien pronunciaba mi nombre. No supe qué responder. Acepté más por respeto hacia él que por otra casa. Lo vi salir por la puerta principal y el sonido de sus pasos fue desapareciendo poco a poco hasta que la iglesia quedó completamente en silencio. Miré el reloj. Faltaba poco más de una hora para que fueran las 3. Intenté convencerme de que todo era una antigua tradición religiosa que yo simplemente no conocía. Pero mientras esperaba sentado en una de las bancas, empecé a notar que el enorme crucifijo que colgaba sobre el altar se balanceaba muy lentamente de un lado a otro. Aunque dentro de la iglesia no corría la más mínima corriente de aire. Intenté distraerme caminando por la iglesia para que el tiempo pasara más rápido, pero era imposible sentirme tranquilo. Mientras recorría el pasillo central, tenía la extraña sensación de que alguien me observaba desde algún rincón. Varias veces volteé pensando que quizá el sacerdote había regresado porque olvidó algo, pero el templo seguía completamente vacío. Afuera tampoco se escuchaba nada, ni perros, ni autos, ni personas caminando. Era como si todo el pueblo se hubiera quedado en un silencio absoluto. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, saqué la llave que el sacerdote me había entregado y caminé hacia la puerta que estaba detrás del altar. Era una puerta pequeña de madera muy antigua que nunca había visto abierta. Me costó varios segundos hacer girar la cerradura, porque parecía no haber sido utilizada en mucho tiempo. Apenas la empujé, un aire helado salió del interior y me recorrió todo el cuerpo. Sentí un escalofrío tan fuerte que por un momento estuve a punto de cerrar nuevamente la puerta e irme de la iglesia. Sin embargo, recordé las palabras del sacerdote y terminé entrando. La habitación era mucho más pequeña de lo que imaginaba. No había imágenes religiosas ni bancos. Solo había una cruz de madera apoyada contra la pared, un viejo reclinatorio y una mesa de piedra completamente vacía. Cerré la puerta detrás de mí y empecé a rezar en voz baja tal como él me había pedido. Al principio todo parecía normal. Lo único que se escuchaba era mi propia voz, repitiendo la oración una y otra vez. Pero, después de unos minutos, empecé a sentir que la temperatura seguía bajando. El aire era tan frío que podía ver mi propia respiración. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No venía de la puerta principal de la iglesia. Venía del otro lado de la pared, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de aquella habitación. Intenté seguir rezando, aunque ya me estaba costando concentrarme. Los pasos continuaban moviéndose muy despacio. Se detenían unos segundos y luego volvían a escucharse, cada vez más cerca. De pronto, alguien golpeó 3 veces la puerta de madera que estaba detrás de mí. Fueron golpes secos, lentos y perfectamente separados. Sentí un hormigueo recorrerme los brazos. Mi primer impulso fue darme la vuelta, pero recordé que el sacerdote me había pedido que no dejara de rezar, pasara lo que pasara. Seguí con la oración como pude. La voz ya me temblaba. Apenas terminé una de las últimas frases, escuché claramente que alguien pronunció mi nombre desde el otro lado de la puerta. Era una voz idéntica a la de mi madre. Durante unos segundos estuve convencido de que era ella. Sonaba tan real que por un momento olvidé dónde estaba. Me decía que abriera, que necesitaba hablar conmigo, que solo sería un momento. Sentía unas ganas enormes de responderle,
pero algo dentro de mí me decía que eso era exactamente lo que no debía de hacer. Cerré los ojos, seguí rezando con más fuerza y esperé a que pasaran los 15 minutos. Cuando por fin miré el reloj, respiré aliviado. Había terminado. Abrí la puerta de inmediato para salir de aquella habitación, pero al levantar la vista descubrí que el pasillo de la iglesia ya no estaba vacío. Frente al altar había una figura completamente inmóvil, de espaldas hacia mí, como si hubiera estado esperándome todo ese tiempo. Me quedé completamente inmóvil. La figura seguía de espaldas, sin hacer el menor movimiento. Pensé que tal vez el sacerdote había regresado antes de tiempo y había entrado mientras yo estaba rezando. Pero había algo que no encajaba. Era mucho más alta que él y permanecía demasiado quieta. Ni siquiera parecía respirar. Durante varios segundos no hice otra cosa que observarla desde la puerta de aquella habitación. Sentía el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que apenas podía escuchar otra cosa. Quise llamarla para preguntar quién era, pero recordé las instrucciones que había recibido antes de quedarme solo. El sacerdote nunca me dijo que podía hablar con alguien si lo encontraba dentro de la iglesia. Solo me pidió que terminara el ritual y me marchara. Empecé a caminar muy despacio hacia la salida, sin quitarle la vista de encima. Cada paso parecía eterno. Lo único que quería era salir de ese lugar. Cuando ya estaba a pocos metros de la puerta principal, escuché nuevamente esa voz que antes había imitado a mi madre. Esta vez venía desde el altar y pronunciaba mi nombre exactamente igual que lo hacía ella cuando yo era niño. Por un instante estuve a punto de mirar hacia atrás. No sé por qué, pero sentía la necesidad de comprobar si realmente había alguien llamándome. Al final seguí caminando hasta llegar a la puerta. La abrí lo más rápido que pude y salí de la iglesia, sin volver la cabeza, ni una sola vez. A la mañana siguiente regresó el sacerdote. Apenas me vio, me preguntó si había respondido cuando escuché que alguien decía mi nombre. Le conté todo exactamente como había ocurrido, incluso lo de la figura inmóvil frente al altar. Permaneció varios minutos en silencio, antes de decirme que eso era precisamente lo que intentaban evitar con aquel ritual. Según él, esa presencia nunca podía salir de la iglesia, pero cada cierto tiempo intentaba engañar a quien permanecía allí durante la madrugada, haciéndose pasar por alguien conocido. Me explicó que mientras nadie respondiera ni intentara seguir aquella voz, el ritual seguía cumpliendo su función. Después me pidió que no volviera a hablar del tema con nadie del pueblo, porque la mayoría de las personas ni siquiera sabía que aquella costumbre existía. Han pasado varios años desde esa noche y nunca volví a entrar solo a esa iglesia. El sacerdote falleció poco tiempo después y otro ocupó su lugar. Jamás le pregunté si seguían haciendo el mismo ritual, porque sinceramente prefiero no saber la respuesta. Lo único que sé es que cada vez que paso por esa calle durante la noche, veo la iglesia completamente cerrada y casi todas las luces apagadas. Aún así, casi siempre alcanzo a distinguir una silueta de pie detrás de la puerta principal, como si alguien estuviera mirando hacia afuera esperando que otra persona aceptara quedarse allí. Nunca me acerco para comprobarlo. Después de lo que viví aquella noche, entendí que hay preguntas cuya respuesta puede costar mucho más de lo que uno está dispuesto a pagar.